entendemos y compartir nuestra incomprensión y hacer a los demás partícipes de eso. Y en el primer adagio, Ciro precisamente cierra esta frase de que la crítica nunca es constructiva, diciendo que la vida nueva empieza cuando se entablan relaciones de reciprocidad con quienes antes no eran nadie. Eso de nuevo me lleva a la situación de un salón en donde se enseña filosofía, o donde se aprende filosofía, o donde se aprende a pensar. Y ese aprender a pensar, creo, debería tener que ver con olvidar que el profesor es quien sabe y quien entiende, y más bien aceptar, tener la honestidad y la autonomía de ver aquello que no entendemos y no entenderlo juntos para poder precisamente entablar ese diálogo y hacer la indeterminación y la incomprensión productiva. Entonces, este adagio de gallina que come huevo ni aunque le quemen el pico me hizo pensar en cómo precisamente quienes hacen filosofía deberían ser estas gallinas que comen huevo ni aunque le quemen el pico. Es decir, nunca deberían dar nada por entendido, por sobreentendido, para poder desentenderse de ello, sino más bien volver una y otra vez a la crítica y desde la crítica a la construcción. Y bueno, me quedo con el último pasaje de este adagio, que es además una imagen que me hace pensar en Ciro porque es bastante lúdica. Dice: cuando supe que los curas de mi colegio rezaban cada día al despertar y bendecían sus hábitos antes de volver a vestirlos, sentí una mezcla de pena por ellos y contento por los demás seres humanos. Fue algo así como ver a Superman lavando, planchando y remendando su traje. Eso indicaba que los curas en verdad no tenían sus hábitos como una nueva naturaleza, o en todo caso que esta naturaleza adquirida tenía que ser conjurada con cada nuevo sol, como si la luz terrena desencantara o quitara su gracia a lo que estaba tocado por la luz divina. Eso quería decir que los curas eran libres de colgar sus hábitos y que nosotros, sus alumnos, no éramos inferiores a ellos por tener más libertad, es decir, más indeterminación. Me quedo con esto porque me hace pensar precisamente en cómo, a pesar de todo el paso por instituciones que nos normalizan y nos hacen funcionales y nos llevan a conformarnos, etcétera, etcétera, todos los días en la práctica siempre hay pequeños momentos en los que podemos romper con eso y que precisamente eso es lo que nos hace iguales a todos los demás. Bueno, gracias por escuchar. Muchas gracias, Soledad. Y ahora pasamos con Daniel Luna. A ver, ¿se escucha? Perdón, se está moviendo acá esto. Ya. Muchas gracias a todos por la organización y obviamente a Víctor, Martín, Yosimar y Soledad. También sus comentarios han estado muy bonitos y ha sido bueno recordar a Ciro. Así que yo al final, pucha, la tengo más tranca, ¿no? Pero voy a hablar en dos partes. La primera es un poco cómo entiendo lo de los adagios, porque tenía que hacer un comentario, y en la segunda intentar hacerlo. Entonces, ¿cómo entiendo el libro, no? Y sobre todo siento que se parece más a conversar con Ciro que a ir a la clase de Ciro. Entonces eso creo que es algo bueno para la gente que no pudo conversar con él. Creo que está bien. Y el texto que los antecede es en ese sentido muy ilustrativo, porque ahí Ciro utiliza la metáfora de estos textos como si fueran fotos, ¿no? Como si fueran fotos como de un viaje, ¿no? Y esta metáfora también como de las partes de un texto, de las fotos, es también algo que Wittgenstein usa en las investigaciones, ¿no? No digo que estos libros hablen de lo mismo, pero es la idea como que es como recuerdos de viajes o de ideas, ¿no? Y también creo que en lo que sí se parecen es que en verdad cada adagio, a pesar que son densos y profundos, también se parecen a las investigaciones en el sentido de que son como una larga serie de, mira, una cosa así, ¿no? Sobre diferentes cosas. Y luego Ciro dice que estos momentos
se caracterizan porque él los ha pensado libremente, ¿no? Esa es una pregunta interesante porque no es que Ciro vivió de una manera servil, por decirlo menos, ¿no? Tenía todas sus libertades. Así que la libertad en realidad parece ser que es libertad, yo la interpreto como fuera de la academia, porque no es un libro académico, ¿no? Entonces, en ese sentido, es un libro que va más allá y que rompe con este tipo de categorías o registros, y en ese sentido por eso me hace recordar más a las conversaciones, ¿no? En ese sentido tiene algo de esa oralidad y de ese tipo de complejidad y digresiones y de viaje. Ahora, el punto de partida de los textos es básicamente lo que se supone cualquiera sabe, que son los dichos populares, los adagios, o lo que también en la filosofía se ha conocido como doxa o sentido común, pero no el punto de llegada, ya que la idea es pasar de la opinión a la crítica, o a lo que él entiende por crítica. El subtítulo del libro, ya Yosimar ha ilustrado sobre lo que podría ser una ciencia melancólica, y el subtítulo es que esto constituye una crítica del presente, ¿no? Entonces, en ese sentido, el texto parece ser también un libro educativo, ¿no? Como formativo, donde uno aprende con Ciro, ¿no? A partir de pensar la profundidad o lo que está en juego en este tipo de saberes supuestamente superficiales. Pero lo interesante de esto es que esto se hace sin paternalismo filosófico, y esto es lo importante. Aquí cito a Ciro porque me parece importante. En algún momento se ha roto dentro de mí para siempre la creencia falsa, la vieja patraña farisea, que dice que alguien puede saber, por una especie de conocimiento superior, la verdad de los fines y valores, la razón de ser de los demás, y por tanto tener derecho a dominarlos y usarlos, incluso usar el sacrificio de lo inocente para el bien de todos, como Califás, quien dijo, es bueno que muera uno por todo el pueblo, ¿no? Entonces, es un poco señalar que Ciro escribe filosóficamente, tiene una posición filosófica, pero no comparte esta especie de platonismo de la élite que dictamina por dónde va la cosa para la gente, ¿no? Y en ese sentido sería una posición filosófica, si quieren, un poco más igualitaria o democrática, ¿no? Obviamente usa el ejemplo de Caifás y yo uso el ejemplo de Platón, pero también podríamos usar ejemplos de otro tipo. Y entonces él reemplaza esto por lo siguiente. Cito, desde ese momento he aprendido a apreciar cada vez más los acuerdos entre personas, la cooperación libre, la reciprocidad, porque no hay otra forma de vivir bien que ser justo con cada uno en las circunstancias dadas, ¿no? O sea, esta pequeña oración sería, digamos, la síntesis como de la ética de la alegría. Ser justo con cada uno en las circunstancias dadas. Y bueno, ahora para interpretar es obvio que uno siempre tiene presupuestos hermenéuticos a la hora de comentar los textos. Entonces yo, a modo de juego, porque todos han hablado que Ciro era un poco juguetón, yo dije que considero que para hacer mi interpretación voy a usar 4 presupuestos hermenéuticos. El primero es que Ciro es más inteligente que yo. El segundo es que Ciro sabe algo que yo no sé y que quiere que lo aprendamos. Tercero es que lo que Ciro sabe podría de verdad ser verdad, podría ser como la verdad. Y el cuarto presupuesto es que cada comentario de Ciro, un adagio, es autosuficiente en sí mismo, ¿no? Con lo cual uno no tendría que en verdad leer todo el libro. Y bueno, todo esto implica tomar lo más seriamente posible estas reflexiones y tratar de hacer explícitas sus consecuencias. Y el adagio que yo he elegido, que también pudo haber sido otro, es el número 19, que lleva por título Solo sabe mandar el que sabe obedecer, que además, porque yo asumo que la gente que está escuchando esto no tiene por qué haber leído el libro o necesariamente conocido a Ciro, este adagio es un párrafo de 6 páginas y yo creo que fue pensado en alemán, pero por suerte los verbos no están al final. Entonces, básicamente creo que aquí se ve un poco el núcleo teórico de Ciro sobre el poder y la dominación. Básicamente Ciro empieza diciendo, y cito, que la raíz del poder está en la relación del individuo consigo mismo. Entonces, lo interesante acá es que Ciro, para pensar el poder y la dominación, considera que tomar control de sí es para él la preparación o la presuposición para poder dominar a los demás. Y él considera que esto es básicamente un proceso por el cual uno se concibe como un ser libre que
controla mecanismos. Y básicamente él trata de entender esta idea del mecanismo como que uno descubre que puede regular sus deseos y sus necesidades. Y esto, por ejemplo, en el caso sobre todo religioso, también político, implica la emergencia de una forma de vida ascética o casta, ¿no? Donde uno logra autodominarse, por ejemplo, en términos de sexualidad o cosas por el estilo, y a partir de ahí, de ese mismo autocontrol, uno se vuelve capaz para poder controlar a los demás, ¿no? De regular sus propios deseos o necesidades a regular los de los demás. Pero Zero considera que esta relación, para que funcione, tiene que ser secreta. Para que el poder ascético controle a los demás, uno no puede saber que el poder ascético tiene otros intereses. Y Zero dice que es revelando esta relación que se causa una desilusión que destruye sus efectos. Ahora, lo gracioso es que Zero está revelándonos el secreto acá, ¿no? Y como por ende destruyendo un poco la relación secreta. Nos está diciendo que el asceta tiene un interés en la dominación de los demás, y en el caso del poder político, Zero considera que un equivalente aquí para pensar esto, o para tratar de desentrañar esta relación un poco secreta de dominación, tiene que ver con la metáfora que suele ser recurrente en la historia sobre que la sociedad es una especie de organismo, por ejemplo, ¿no? Un cuerpo y donde hay una cabeza y donde todo debería funcionar armónicamente, pero también la metáfora de Sócrates de la nave, donde se supone que los líderes políticos deberían saber algo y deberían ser como pilotos, y entonces de nuevo viene esta cosa más paternalista, ¿no? Pero lo interesante es que Zero parece poner estas dos metáforas de organicidad y de navegación de la sociedad en un nivel igual de ser susceptibles de crítica, como en el caso de la Z, ¿no? Entonces, la única cosa es que acá la dominación política requiere que el individuo crea, el dominado en este caso, que tiene una conexión interna con lo social, digamos, ¿no? Esta parte más orgánica. Y esto es lo que Zero llama, entre comillas, el encanto de la dominación, ¿no? Que parece una especie como de aspecto ideológico o de una creencia que justifique la dominación. Y cree que si uno rompe ese velo, lo que habría sería lo que él llama el mecanismo, que son este tipo de coacciones y estímulos para los individuos, ¿no? Una especie de relación de control más descarnada, si se quiere, o más directa. Y es aquí que Zero considera que el vocabulario que normalmente usamos, puede ser en filosofía política,